2024 se da inicio a la presente audiencia, por la cual participan por la defensa del diputado Sotelo, el doctor José Leonardo Belver y la doctora Andrea Rodríguez, cabeza de codefensores. Está representada debidamente la querella. Como así también la Fiscalía a cargo del caso, por el momento a cargo del doctor Pelizarelli. Sí, veremos qué sucede en el devenir de los días. La particularidad de este caso es que ingresa esta causa con un control jurisdiccional y automáticamente se pliegan dos cuestiones más a resolver vía oposición por parte de este juzgado. Una relacionada a un cuestionario, un interrogatorio testimonial, y la otra referida al tratamiento sobre una eventual prisión domiciliaria del imputado y detenido. Solicito respecto de Fiscalía, entiendo que son todas cuestiones absolutamente técnicas e independientes, pero que pueden tratarse de manera conjunta, teniendo cada una su correspondiente auto interlocutorio o bien punto de un auto interlocutorio único por parte de este tribunal, pero entiendo humildemente que sí se pueden resolver las tres cuestiones de manera conjunta y se pueden tratar las mismas. No sé, Fiscalía, si tiene alguna objeción al respecto o presta acuerdo para ello. Presta acuerdo, ¿no? Bien, la querella. Presta acuerdo. La defensa. No tengo objeción, su señoría. Muchas gracias, doctor. En consecuencia, vamos a tratar los mismos. En cuanto al orden, entiendo yo que la cuestión trascendental y de fondo es el control jurisdiccional, motivo por el cual voy a, en primer término, a tratar la cuestión relacionada o suscitada a raíz de una declaración testimonial. En esta viene oposición de la defensa o viene oposición de Fiscalía. Viene oposición de la defensa. Perfecto. En consecuencia, tiene la palabra la defensa a los fines de que introduzca la cuestión y la controversia planteada. A partir de este momento, doctor Belver. Muchas gracias, su señoría. Buen día, antes que todo. A los fines de marcar un orden con respecto a la locución que voy a efectuar, en primer lugar me voy a referir, su señoría, al control jurisdiccional. ¿Usted quiere hacer yo voy a hacer una sola locución. Primero me voy a referir al control jurisdiccional y después a las oposiciones. Perfecto. Entendiendo que es de mayor trascendencia esa cuestión. Perfecto. Su señoría, el suscrito defensor del señor Sotelo, por este auto, fundamenta el control jurisdiccional solicitado en función de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. Entiendo, su señoría, que el estado de privación de la libertad del señor Sotelo Delgado en la actualidad luce ilegal, completamente ilegal e ilegítima. Por lo tanto, la presente alocución se impetra en forma de habeas corpus verbal a los fines de que se resuelva con la urgencia, tal como lo marca la Constitución Nacional en el artículo 43 y las leyes reglamentarias tanto de la Nación y de las provincias, por lo cual solicito el tratamiento urgente ante la manifiesta ilegalidad de la continuidad de la privación de la libertad del señor Sotelo Delgado. Y doy razones. En primer lugar, resulta menester recordar que en su momento la prisión preventiva fue solicitada con vencimiento de plazo. No obstante, esta defensa en su momento consintió la continuidad de la detención en atención a que se debían realizar medidas probatorias que en definitiva no fueron realizadas. Hecha esa aclaración, voy a ir directamente a lo que sucedió en este tribunal, que es la razón por la cual el control jurisdiccional se interpone en este lugar, porque es el competente por haber prevenido. Como todos los presentes estamos en conocimiento, en este tribunal se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva, lo cual desembocó en el auto o resolución de prisión preventiva que fue dictada en fecha 4 de julio del 2024.
Literalmente, y vuelvo a hacer la aclaración, se trata de un auto de prisión preventiva. Dicha resolución del 4 de julio del 2024, señoría, establece explícitamente y literalmente lo siguiente: dictar la prisión preventiva del imputado Leonardo Belfo Sotelo Delgado, DNI número 24-708-901, cuyo demanda filiatorio obra en el auto por la probable comisión de 4 hechos concursados materialmente, hecho nominado primero, segundo, tercero y cuarto, todo ello en calidad de autor, de conformidad a lo señalado, considerando el decisorio, todo de acuerdo al 292. Hasta ahí estamos bien. Pero el artículo segundo de dicho auto de prisión preventiva dice literalmente, y me permito leerlo, su señoría: dicha medida procesal, ergo, prisión preventiva, se dicta por un plazo de 60 días corridos a partir de que la presente adquiera firmeza, debiendo la Fiscalía, a cargo del caso, previo al vencimiento, solicitar, si correspondiere, una prórroga fundada de la prisión preventiva o, en su defecto al vencimiento establecido, ordenar la libertad del imputado bajo las restricciones o cauciones que estime pertinentes. Hasta el presente, su señoría, ni se ha ordenado la libertad, ni tampoco consta que se haya pedido una prórroga de la prisión preventiva, por lo cual el estado de privación de la libertad del señor Sotelo Delgado al presente luce ilegítima. Y voy a hacer un pequeño análisis de los plazos y una confusión con respecto a la IPP, a la investigación penal preparatoria. Su señoría, en dicho auto de prisión preventiva del día 4 de julio de 2024, y como ya lo dije anteriormente, se establece por un lapso de 60 días corridos. Dicho plazo, la única parte legitimada procesalmente para impugnar el auto de prisión preventiva, en atención a lo resuelto, es la defensa. Y esta defensa, en la misma fecha 4 de julio, se elaboró un acta de notificación de la misma fecha, 4 de julio, que en la parte pertinente dice, en relación al señor Sotelo Delgado, que estaba presente, y en relación al suscripto, que estaba presente, obviamente, dice en la parte pertinente: a quienes se le dio lectura de la resolución recaída mediante acta de prisión preventiva, fojas 779/809, y se le manifestó que serán enviados mediante correo electrónico oficial los fundamentos. A los que oído dijeron, es decir, mi parte, darse por enterados y notificados, y que en este acto hacen uso de las facultades conferidas, renunciando a los términos de ley. Firmando este acto de puño y letra y por constancia ante mí que doy fe, doctor David Carrán, secretario. Es decir, el suscripto ha renunciado al plazo para apelar, siendo la defensa la única legitimada para impugnar el auto de prisión preventiva. Atento a lo resuelto, desde luego, ni la Fiscalía ni la querella tenían legitimación para impugnar un auto que casualmente le concede la prisión preventiva que ellos habían solicitado en la audiencia previa. De tal manera, su señoría, así las cosas, inequívocamente el auto de prisión preventiva ha quedado firme el 4 de julio de 2024. Si contabilizamos los 60 días, independientemente de que los meses tengan 30 o 31 días, inequívocamente el 4 de septiembre estaban vencidos los 60 días para que la Fiscalía procediera conforme al artículo 2 del auto de prisión preventiva. Desde esa fecha, la detención, la privación de la libertad del señor Sotelo es ilegal. No hay ningún pedido, no hay ningún cargo, ningún escrito con cargo, porque si no estaría incorporado en esta audiencia, en el cual se haya pedido la prórroga de la prisión preventiva. La privación de la libertad desde esa fecha, desde el 5 de septiembre, es absolutamente ilegal, porque a vuestra señoría no se le pidió una prórroga de eso fundada, sin perjuicio de que aclaro que no hay fundamentos
para pedir tal prórroga. Más allá de que no existe, tampoco lo habría. Es decir, la Fiscalía a cargo del caso tendría que haber ordenado la libertad al no haber pedido la prórroga fundada de la prisión preventiva antes del 5 de septiembre, y no lo hizo. El señor Sotelo Delgado, a la fecha, lleva 9 días privado de su libertad en forma ilegal. Y esto debe ser resuelto, su señoría, como un habeas corpus que se interpone en este acto de manera verbal. Lo que sí hay, su señoría, y que me da la razón con el cómputo de los plazos, es que la Fiscalía, a cargo de la investigación, sí ha pedido la prórroga de la IPP, la prórroga de la investigación penal preparatoria. ¿Por qué? Casualmente por el vencimiento de los plazos, pero no ha pedido lo relativo a la prisión preventiva del señor Sotelo Delgado. Esta situación, su señoría, desde luego, es absolutamente ilegal y es absolutamente ilegítima, por lo cual solicito desde ya que en forma inmediata sea resuelta, se ordene la libertad del imputado, se ordene la inmediata libertad del imputado por carecer de legalidad y por estar seriamente afectado su derecho constitucional a la libertad ambulatoria, tal como lo establece el artículo 14 de la Constitución Nacional, y el habeas corpus, establecido también a nivel constitucional en el artículo 43 de los tratados internacionales de derechos humanos y reglamentada tanto por la ley nacional como por la ley provincial. Con respecto, más allá de que no se pidió, su señoría, pero viene concatenado, entiendo que no existirían, me voy adelantando a lo que entiendo que plantea la Fiscalía, no existiría ningún tipo de fundamento para que el señor Sotelo Delgado continúe detenido. Él está privado de su libertad ya hace más de 5 meses, si no me falla la memoria, y durante ese tiempo la Fiscalía a cargo de la investigación no ha realizado las diligencias probatorias que son necesarias para el caso. Se nos podrá plantear una situación de complejidad que yo entiendo que no es tal. El órgano a cargo de la investigación ha demostrado serias deficiencias para el manejo de la investigación penal preparatoria y particularmente para la realización de las medidas de prueba que hacen a esta defensa, su señoría. Hoy el expediente se encuentra en un embrollo, se encuentra trabado, se encuentra paralizado, pero no se encuentra paralizado hace una semana, se encuentra paralizado hace bastante tiempo, ya desde antes de la audiencia de prisión preventiva que se encontraba paralizado, y hoy nos encontramos en que la multiplicidad de testigos que han sido propuestos todavía no pueden declarar porque no se ha podido resolver una cuestión testimonial. Cuando se resolvió el auto de prisión preventiva y este tribunal fue noticiado de que mi cliente en la primera audiencia de declaración de imputado había entregado voluntaria y espontáneamente su teléfono celular para que fuera peritado y fuera extraída todas las comunicaciones que tienen que ver con la causa, desde la entrega del celular hasta posterior a la auto de prisión preventiva han transcurrido meses. Y recién después de tantos meses se realizó la medida probatoria de la pericia informática del teléfono celular. Es más, si contamos desde el auto de prisión preventiva, han transcurrido más de un mes para recién solicitar a la justicia de garantía la autorización para realizar la pericia informática, lo cual demuestra claramente negligencia y una dilación innecesaria en el trámite mientras una persona está privada de la libertad. Esto obviamente lo concateno, su señoría, con la oposición que hice con respecto al pliego de preguntas, sin perjuicio de que los fundamentos de esa oposición están por escrito. Voy a hacer un pequeño raconto a los fines de que pueda ser resuelto.
esta cuestión, su señoría, tiene un génesis, tiene un origen. Nosotros no llegamos a esta oposición por obra y gracia del destino, sino que todo tiene un antecedente y todo tiene una consecuencia. ¿Cuál es la génesis de la oposición penal con el tema del pliego de testigos? La génesis fue, no recuerdo la fecha, pero está en el expediente, la audiencia testimonial que se había fijado a los fines de que declare el señor el policía Cristian Zuluaga, el sargento Cristian Zuluaga. El señor Cristian Zuluaga, conforme a la información que tiene esta defensa, y conforme va a surgir acreditado en la desgrabación, pericia informática del teléfono celular del señor Sotelo, tenía una relación sentimental paralela con la denunciante en la época en que supuestamente acontecieron los ilícitos, los crímenes que se le acusan a mi defendido. Por lo cual el testimonio de estas personas resultaba de alta trascendencia y utilidad, porque era una persona que tenía contacto y relación directa con la denunciante y además tenía relación laboral. Tenía una relación sentimental y una relación laboral a la misma época en que supuestamente acaecieron los hechos por los cuales se lo acusa a Sotelo Delgado. Muy bien. Dicha audiencia se realiza en horario de la tarde en la Fiscalía de Instrucción. Como era un testigo propuesto por esta defensa, continuo, la Fiscalía dispuso que no haga manifestaciones espontáneas, sino que directamente responda a la pregunta que le efectuó el suscrito. Muy bien. El suscrito efectuó una primera pregunta relacionada con que el testigo le informe a la Fiscalía cuál es su teléfono celular, o sea, su número de teléfono celular al presente, y para que diga cuál es o cuál fue su número de teléfono celular al año 2019, que es la fecha en que se lo acusa de abuso sexual al señor Sotelo. A lo cual el testigo respondió que su número de teléfono actual era tanto, pero que no era el mismo teléfono celular que tenía en el 2019. A lo cual el suscrito le preguntó que manifestara cuál era su número de teléfono celular al año 2019. Porque obviamente va a surgir de capturas y de otras pruebas ese otro número de teléfono celular. A lo cual el testigo, en una clara actitud evasiva y omisiva, manifestó no recordar cuál era su número telefónico en el año 2019. Ante lo cual este defensor le manifestó si tenía muchos números de teléfono celular, para no acordarse. Por ahí pueden tener números corporativos o números de trabajo. A lo cual manifestó que no, que solamente tenía ese número y que antes había tenido un solo número, pero que no lo recordaba el número. Por lo cual yo adelanté que iba a solicitar a la Fiscalía las copias para formular la denuncia pertinente ante la falsedad de la declaración. Muy bien, hasta ahí todo se desarrollaba normalmente, su señoría. Pero a continuación, el suscrito hace otra pregunta y le solicita al testigo para que manifieste si es que tenía algún tipo de relación sentimental con la denunciante a la época del año 2019. Ante esa pregunta formulada por el suscrito, es que la representante de la querella se opuso a mi pregunta. En esa oposición se fundamentó muy escuetamente en que mis preguntas violaban la normativa del género, porque la estaba revictimizando a la víctima por hacer preguntas vinculadas a la víctima. Es decir, la defensa no puede preguntar nada vinculado a la víctima porque ya sería una revictimización. El descubrimiento de la verdad material o histórica del derecho de defensa, bien, gracias. Acto seguido, la Fiscalía, en forma verbal, manifiesta que hace lugar al planteo. Muy bien. Ante esa situación, y estamos todos presentes, que me lo pueden desmentir, ante esa situación yo le manifesté al señor fiscal
si es que lo iba a resolver solo o me iba a correr traslado de la oposición. Ante lo cual me dijo, tiene la palabra, doctor. Y yo le manifesté, tengo la palabra, pero ya está resuelto. Sí, ya dijo que le hacía lugar. No obstante, para que quede constancia, yo hice mis manifestaciones y dije, eso viola completamente el derecho de defensa. Si ningún testigo puede preguntar, si ningún testigo puede ser preguntado sobre circunstancias de la denunciante, entonces directamente con la denuncia está condenado el imputado. Porque no vamos a poder hacer ninguna manifestación, ninguna pregunta, ninguna prueba vinculada con la denunciante y sobre circunstancias vinculadas a los hechos, no tiene ninguna razón de ser. Es más, todos los antecedentes y la normativa del género establecen claramente el trato digno y decoroso y respetuoso que debe llevarse respecto a la persona de la víctima. A la víctima cuando declara debe guardársele completo respeto y decoro a la hora de realizarse consulta o pregunta para evitar la revictimización. Ahora yo lo que me pregunto es, ¿qué revictimización puede haber por preguntarle a un testigo masculino que no es la víctima? Es un testigo común y corriente. ¿Qué revictimización hay? Que la revictimización es porque diga la verdad y conste en un acta de audiencia testimonial. No veo la revictimización que puede haber la víctima, una cuestión así. Me parece un espanto, me parece una aberración jurídica llevar a esos extremos totalmente inusitados e irrazonables la cuestión del género. No tiene nada que ver, no tiene ninguna coherencia, no tiene lógica, no tiene ni sentido común. Eso, su señoría, que le acabo de relatar, es lo que desembocó que, supuestamente, para evitar mayores dilaciones, a partir de ahora vamos a formular un pliego de preguntas, manifestó verbalmente y después por escrito la Fiscalía a cargo del caso. Primero, eso posee una completa ilegalidad. Todo el régimen y sistema para la toma de las declaraciones testimoniales se encuentra perfectamente establecida en el Código Procesal. Las normas del Código Procesal son normas reglamentarias, no son normas dispositivas que ningún funcionario judicial puede modificarla a su antojo o flexibilizarla. El procedimiento penal es un procedimiento reglado, no es un procedimiento discrecional, es un procedimiento completamente reglado. Y el proceso penal, el Código Procesal Penal es sabio, porque establece cómo se toman las testimoniales, pero también establece cómo se resuelven las impugnaciones orales en la audiencia. Y eso es lo que se debió hacer. El sistema de pliego no existe, su señoría. En el sistema penal no existe. Y obviamente estamos en presencia de un señor juez, un magistrado que antes fue fiscal y que conoce perfectamente que esto es inexistente. ¿Desde cuándo un funcionario judicial, un funcionario fiscal, puede modificar y alterar el procedimiento penal reglado por el Código para disponer otra cosa? Pero no solamente ilegal, su señoría, es completamente nulo por la ilegalidad, por la falta de competencia para legislar, sino que encima es impracticable, porque ni siquiera útil, es completamente inútil, porque genera un doble sistema de impugnaciones. Supongamos que el pliego ese no hubiese sido materia de nulidad y oposición por el suscrito y quedara vigente. Doble problema. ¿Por qué? Porque primero vamos a mandar... desde luego que la Fiscalía no tiene ninguna autoridad para imponer a mi parte obligaciones de hacer, ¿no? Desde luego. Independientemente de ello, sobre la inutilidad de esto, doble problema. Porque cuando se presente el pliego, aclarando que no todos los testigos saben lo mismo, así que es imposible hacer un único pliego, primero, al pliego, la Fiscalía pretendía que se corra traslado a las partes, es decir, a la querella, a la defensa, respectivamente. Primer materia de impugnación. Las preguntas que se hagan ahí van a ser impugnadas. Y segundo, se va a llevar a cabo la audiencia, con los pliegos. Pero cuando terminen los pliegos, ¿qué va a pasar? ¿Que ya no tenemos la palabra? No,
podemos seguir preguntando en la audiencia. De nuevo se van a volver a generar impugnaciones, su señoría. Es completamente inútil. Aparte de ilegal, es completamente inútil, no genera ninguna practicidad. Porque tampoco ninguna de las partes no se le va a poner el derecho de defensa a preguntarle a los testigos. Esta situación, que es absolutamente absurda, es lo que nos lleva a perder tanto tiempo mientras el imputado está preso. Pero está preso por la falta de diligencia y por la incapacidad para resolver cuestiones sencillas como es llevar adelante una audiencia testimonial. Desde ese momento, su señoría, ya han pasado meses y ni siquiera podemos avanzar con las testimoniales. Y hago la aclaración que son todas testimoniales solicitadas por la defensa. La multiplicidad de testigos, las decenas de testigos que hay ofrecidas y que hay por ofrecer todavía, son todas de la defensa, son todas para el imputado, para demostrar su inocencia. Entonces se está obstruyendo la defensa porque ni siquiera se nos permite demostrar la inocencia. Y toda esa dilación, que de ninguna manera tiene nada que ver con la defensa, porque la defensa no ha confluido en ninguna actitud ni actividad para que se dilate el proceso así. La actividad de la defensa se ha limitado en defender y demostrar la inocencia. ¿Por qué? Porque es una cuestión del género. Ante lo manifestado, su señoría, para no extenderme más, porque creo que está suficientemente claro, Coincido. Solicito desde luego que se le dé el trámite procesal correspondiente, se resuelva la oposición y la nulidad absoluta y desde luego se deje sin efecto el proveído en crisis por ser contrario imperio con la norma procesal que están involucradas y que están en el memorial del escrito de oposición y nulidad que he presentado en tiempo y forma, su señoría, así que solicito desde ya que sea resuelto y que se impetre a la Fiscalía y se instruya a la Fiscalía no solamente para que actúe con diligencia, sino para que también actúe con eficacia, porque esta investigación carece de total eficacia para demostrar la inocencia del imputado. Es decir, no tenemos la pericia informática, no tenemos las testimoniales, no tenemos nada, señoría, no hemos avanzado nada. Desde el acta, desde el auto de prisión preventiva del presente no se avanzó nada. Así que, concatenado con lo que dije en primer término con respecto al control jurisdiccional, ni siquiera habría fundamento jurídico, más allá de que no se ha presentado, porque no se pidió fundadamente, como dice el artículo 2 del auto de prisión preventiva, no se pidió, ni tampoco lo podrían haber pedido, porque no hay fundamento. La negligencia y la falta de diligencia únicamente atribuye al Ministerio Público. Así que dejo hechas las dos solicitudes, señoría, para que se resuelva. En tercera instancia, y por último, me voy a referir a la resolución al proveído de la Fiscalía por la cual se deniega la prisión domiciliaria del señor Sotelo Delgado. Sin perjuicio de que ratifico, al igual que la oposición del tema del pliego, ratifico todo el memorial efectuado por escrito, lo ratifico. Su señoría, en primer lugar, la decisión de ese proveído fiscal carece absolutamente de competencia. Como todos los presentes sabemos, la competencia está clara y perfectamente atribuida por la ley. Y la competencia es indelegable, es intransferible, permitiéndome la obviedad. En este caso puntual, su señoría, y como bien se manifestó en el auto de prisión preventiva, cuando no se resolvió el tema de la domiciliaria, sino que quedó supeditado a los informes que se hagan, claramente la ley aplicable es la 24660 y sus modificatorias. Muy bien, sentado el marco legal, su señoría, la competencia, conforme a esa ley, es el juzgado de ejecución penal. Pero acá no estamos hablando de una persona condenada. Por lo tanto, el artículo
14, 15, si no me falla la memoria, de la ley 24.660, dice será el juez de ejecución o el juez competente. El juez competente es vuestra señoría, que es la que ya previno en esta causa. El fiscal no tiene competencia para resolver o no resolver, él puede pedir o no pedir al juez de garantías, acá presente, la domiciliario, no la puede resolver él porque él no tiene competencia. Él puede disponer la libertad, pero no puede disponer la prisión domiciliaria porque carece de competencia, su señoría. Pero eso me da la pauta de que ni siquiera se ha leído el auto de prisión preventiva, porque como lo dije antes, no se tomó en cuenta el artículo 2, pero tampoco se tomó en cuenta el artículo 3, 4, cuando se resuelve en el auto de prisión preventiva, que no se va a resolver ni se va a dar tratamiento a la domiciliaria hasta tanto se tengan los informes, recién me podré expedir, dice el juez, en ese auto. O sea, ya te está marcando en el mismo auto quién es el competente. Sin embargo, con un completo abuso y exceso en las facultades, se procede a denegar la prisión domiciliaria en favor del señor Sotelo Delgado. Así que en razón de la incompetencia, su señoría, ese acto es completamente nulo. Y el perjuicio procesal, desde luego, que el órgano a cargo de la investigación revista a su vez caracteres de jurisdicción, superponiéndose ambos caracteres, ambos roles, de acusador y jugador, deviene absolutamente inconstitucional, ilegal, incompetente. Pero hay otra cuestión, su señoría. Hay otra cuestión. Y la cuestión es la falta de fundamentos. La Fiscalía no tiene fundamentos. La Fiscalía tergiversa los informes médicos para hacerlos decir que el señor Sotelo Delgado puede estar en el servicio penitenciario. Pero eso es contrario a los mismos informes médicos, su señoría. Y me voy a referir puntualmente a uno. El informe neurológico establece claramente que el señor Sotelo Delgado requiere de rehabilitación neurológica. Y el informe del penal dice que la rehabilitación neurológica no puede ser llevada a cabo por carencia de personal, de instrumentos en el servicio penitenciario. El señor Sotelo Delgado debía iniciar inmediatamente un proceso de rehabilitación que no iba a ser posible que sea brindado en el servicio penitenciario. La falta de rehabilitación neurológica del señor Sotelo Delgado genera un agravamiento perjudicial en su estado de salud. Cada día que el señor Sotelo Delgado está privado de su libertad sin la rehabilitación neurológica, su estado de salud se va agravando constantemente por la falta de tratamiento. Sin embargo, la Fiscalía, incompetente para resolver esa cuestión, ¿qué dice? Le voy a dar la autorización para que salga todas las veces que sea necesario. Lo cual, tratándose de una cuestión de salud, de un derecho constitucional a la salud, de un derecho innominado a la salud, que no está explícitamente en la Constitución, pero sí surge del artículo 31 de los derechos innominados, y que sí surge explícitamente de los tratados internacionales con jerarquía de derechos humanos, con jerarquía constitucional, está explícitamente el derecho a la salud, su señoría. Acá me parece que hay una confusión. Una cosa es que una persona privada de su libertad requiera internación, y otra cosa totalmente distinta es que necesite rehabilitación con tratamiento ambulatorio. En cualquiera de los dos casos procede la prisión domiciliaria. Y la prisión domiciliaria no es por antojo del suscripto, sino que es porque en el servicio penitenciario no se le pueden brindar las condiciones para su rehabilitación, para su tratamiento y para que su estado de salud no empeore. Por lo tanto, su señoría, impetro por este acto un habeas corpus correctivo en relación al estado de salud que se va agravando constantemente en relación al señor Sotelo Delgado. Esto, su señoría, como ya lo manifestó usted al mismo comienzo, posee antecedentes jurisprudenciales.
En la revista publicada por la Procuración General de la Nación, que tiene un libro específicamente con publicaciones de fallos de habeas corpus, se establece en el capítulo 28 de dicho libro, reitero, del Ministerio Público de la Nación, todo lo que son habeas corpus correctivos por el tema de la salud del imputado. Ninguna medida de prisión preventiva puede aumentar el riesgo en la vida o en la salud del imputado. La carencia de personal médico idóneo para tratar al privado de su libertad es razón más que suficiente para que se le otorgue la prisión domiciliaria. No me voy a referir al tribunal nada porque ya dije dónde se lo pueden encontrar estos fallos. No obstante, si se me permite, voto del juez Javier Darío Muchnik, que son jueces de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires y fallos revisados por la Corte. Después está una causa que era de Berrone, también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para casos en que la privación de la libertad implique una mejora del estado de salud. ¿Qué quiero decir con esto del habeas corpus, señoría? Las condiciones de detención del señor Sotelo, ante la falta de tratamiento médico, ante la falta de rehabilitación, tal como está informado por los profesionales médicos, implica un agravamiento injusto e irrazonable en las condiciones de detención. Esa situación, su señoría, amerita que el presente, y así lo interpongo, sea tratado también como habeas corpus, fundado en el agravamiento de las condiciones de detención y en lo perjudicial en el estado de salud del imputado. Dicho lo manifestado precedentemente, su señoría, ¿Te aclaricen su postura, doctor, en los tres casos? Es que solicito, en relación al control jurisdiccional, solicito que sea valorado y lo interpongo en carácter de habeas corpus, se resuelva con la urgencia que marca la ley, se ordene la inmediata libertad del señor Sotelo Delgado, conforme a los fundamentos brindados previamente. Con relación, sus señorías, a la oposición y nulidad, en relación al pliego de posiciones exigido por el Ministerio Público, solicito se haga lugar a la oposición y a la nulidad, declarando la pérdida de efectos de dicho acto intimando a la Fiscalía a la corrección del procedimiento y a la diligencia en la realización de las pruebas. Y por último, con relación a la prisión domiciliaria, se declara la nulidad de la resolución impugnada por su absoluta incompetencia, como ya lo manifesté anteriormente. Sirva el presente planteo como habeas corpus correctivo en función del agravamiento de las condiciones de detención por la grave afectación al estado de salud de mi pupilo. Eso es todo, su señoría. subsidiariamente a una resolución adversa en el primer pedido. Exactamente, su señoría. Lo formulado en último término, es decir, en tercer término, desde luego, es subsidiario porque quedaría sin materia, resolviéndose favorablemente lo primero. Entonces comprendí perfectamente. Muchas gracias, su señoría. Por favor. Perdón por... No. Lo único que no acató es no leer jurisprudencia. Pero está bien. Pero es así. Está bien. Señor fiscal. Gracias, señor juez. Bueno, yo, Vos exponés el mismo... siguiendo el mismo orden, sí, que lo efectuó la defensa. Perfecto. Muchas gracias, doctor. En principio voy a ser mucho más breve que el colega, en principio rechazando
rechazando todos los planteos que he efectuado y limitándome exclusivamente a las constancias que hay en la causa, ¿no? Yo creo que de esa forma va a ser la manera en la cual lo efectúo de manera más breve. Con respecto al tema del vencimiento de la prisión preventiva, en eso no estoy de acuerdo. Coincido en que está en el acta, que renunció a los plazos en fecha 4 de julio de 2024. Ahora bien, la legitimación para apelar la prisión preventiva no coincido en que sea únicamente legitimado, limitarle a la querella y al Ministerio Público, ¿no es cierto?, el derecho de la instancia de apelación en desacuerdo con alguno de los puntos de la resolución que usted ha dictado, me parece que eso sí es contrario y no se ajusta al derecho, ¿no? La resolución en la que dicta usted la prisión preventiva es claro donde dice que a partir de que quede firme, si se cuenta el plazo para apelar, ¿sí?, el vencimiento se produce en las 2 primeras horas del día 23 de julio. Justamente fecha en la que coincide con el regreso de las actuaciones al Ministerio Público. En el intermedio de esos plazos se dio la feria judicial y si bien el colega ha solicitado en feria la realización del pedido de traslado del imputado hacia el nosocomio para que se haya realizado exámenes médicos, no hay ningún planteo sobre el tema de la prisión domiciliaria, sí de la prisión domiciliaria, pero no así de la prisión preventiva. Por lo tanto, yo considero que el plazo comienza a correr a partir del día 23 de julio y incluso aún no está vencido el plazo para que el caso que la Fiscalía considere necesario solicitar prórroga, así lo haga. No obstante ello, y como se ha adelantado el colega, refiriendo de que considera que en caso que la Fiscalía lo solicite, a la prórroga de la prisión preventiva, él considera que no hay motivos, en este caso el Ministerio Público sostiene lo contrario, por lo tanto, él llega a procesar la situación oportunamente analizada en el momento de la prisión preventiva, a la cual me remito por honor a la brevedad, la Fiscalía considera que se mantiene. Por lo tanto, en ese primer punto no comparto con la defensa. Después dice que el expediente, por deficiencia de la Fiscalía, por X motivo, se vio paralizado, trabado. En esto voy a hacer una lectura, doctor, pero es rápido nomás, porque obviamente tengo el desarrollo, como le digo, de las constancias de la causa. El expediente regresa el día 23 de julio. El 25 de julio ingresa el informe del doctor Larcher, que explica lo mismo que dice el doctor Figueroa, que es el neurólogo, que lo vio en la feria. Fecha 2 de agosto, se solicita al servicio penitenciario, ¿sí?, informe sobre la salud de Sotelo, copia del legajo, todo en función de la prisión domiciliaria que había sido solicitada en la feria, pero que no había sido proveída. En fecha 7 de agosto del 2024, se le toma declaración testimonial a la doctora Rodríguez, quien había sido dispensada, primeramente se revocó su designación, fue dispensada del secreto profesional y ahora nuevamente la designó como abogada. En fecha 8 de agosto de 2024 se toma la declaración testimonial a Cristian Zuluaga, que es el motivo, ¿no es cierto?, que después termina desencadenando el otro incidente. La defensa del imputado presenta nota solicitando que a partir del 14 de agosto no se suspenda la declaración testimonial porque tenía prevista audiencia en el juzgado correccional. En función de eso se suspenden las audiencias que habían sido previstas para el 14, 19 y 21 de agosto. Se solicita en fecha 12 de agosto al servicio penitenciario que informe sobre las condiciones de alojamiento del imputado y que el área médica informe sobre el estado de salud y si presta atención psicológica y psiquiátrica en función de la prisión domiciliaria. El 12 de agosto viene el exhorto, ¿no es cierto?, a las partes, no únicamente a la defensa, a las partes, para que hagan pliego de preguntas. El 13 de agosto remite el penitenciario informe de sanidad indicando tal y tal circunstancia que debe tratar la prisión domiciliaria. El 14 de agosto exactamente lo mismo. También se solicita, cuando vuelve el expediente, la pericia informática, que ya está hecha la pericia informática y que está prevista para la semana que viene la inspección judicial del resultado. El 15 de agosto otro informe de la psicóloga del penal. El 16 de agosto otro informe el 19 de agosto también de logística, todo en función de
la prisión domiciliaria. Por lo tanto, considero de que el expediente no ha estado paralizado, ¿sí? Que la Fiscalía siempre ha considerado y ha tenido en cuenta las distintas agendas, ¿sí?, de las partes para prever la audiencia y que ambas estén presentes y así tener el control de la prueba que se va llevando a cabo, ¿no? Por lo tanto, eso tampoco coincido con el doctor Berber. Como segundo punto, el doctor trató el incidente sobre el tema del pliego de preguntas. Y en eso, en parte voy a coincidir con él, en parte. Y todo esto desencadena, obviamente, la declaración testimonial del señor Zuluaga. Ya habían declaraciones previas en la causa, tomadas en instancia del ofrecimiento de la defensa. Y se da el caso particular, ¿no es cierto?, de este señor Zuluaga. Pero todo parte de la oposición al exhorto que hace la Fiscalía de que presenten el pliego en función de que el colega considera que vulnera el derecho de defensa y todos los argumentos, los fundamentos que él ha dado previamente. Ahora bien, tampoco coincido con la defensa, porque partiendo de la base que la Fiscalía ha sido clara en esto, de que, y es el espíritu de la Fiscalía, darle practicidad y celeridad a las declaraciones testimoniales, y ya lo voy a explicar por qué. Por lo tanto, sugerir a la parte la presentación de un pliego de pregunta aportaría justamente esas dos características, que es celeridad y más practicidad. Yo creo que se interpreta el término exhortar como una obligación de hacer, como lo dice él, pero bueno, si vamos a buscar un sinónimo, sugerir, indicar, aconsejar puntos que permitan al Ministerio Público considerar, evaluar la pertinencia y utilidad de las preguntas. Nada, no hay decreto en la causa, no hay orden del Ministerio Público que limite a la parte a preguntar en lo posible más allá de que haya un pliego. Lo que sí resultaría ya ir en la declaración sobre una estructura, sobre una base. Cita dos artículos y dice que ninguna norma del Código Procesal prevé el pliego de preguntas. Por lo tanto, es ilegal. Tampoco lo prohíbe. Tampoco lo prohíbe. Cita el artículo 237. Y el artículo 237, en la declaración específicamente de Zuluaga, como en todas las otras, donde se preguntan los datos personales del testigo y la general de la ley, eso fue evacuado. Y Zuluaga explicó en la general de la ley no tener interés y ser amigo y compañero de trabajo de la víctima y denunciante en la presente investigación. Y el artículo 391, cuando dice que, ya citando la parte del debate, que la defensa puede hacer preguntas a los testigos, y eso sí, pero también dice que el presidente puede rechazar las preguntas por ser inadmisible. La investigación está a cargo del fiscal, por ende, corresponde al fiscal mantener un orden en la celebración de los actos procesales. Y lo que trata este Ministerio Público, ¿sí?, es de que estas declaraciones, ¿sí?, se conviertan en charlas de bar y en interminables planteos de oposiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque principalmente esta declaración del sargento Zuluaga, que es la que desencadena este problema, a la primera pregunta efectuada por el doctor, la querella se opuso, ¿sí?, expresando cada uno su fundamento, y la Fiscalía no le hizo lugar a la querella a la oposición. A la segunda pregunta efectuada por la defensa, ¿sí?, se opuso a la querella, y bien, el fiscal, yo en ese momento no hice lugar, hice lugar a la oposición y no a la pregunta efectuada por la defensa. Ahora bien, eso generó, obviamente, el traslado, como lo explicó el doctor, explicaron su fundamento, pero después continuó el conflicto
con oposiciones pertinentes sobre lo mismo, mal predisponiendo al testigo. Entonces, en función de eso, sí, suspendí el acto de la declaración testimonial, ¿sí? Y luego decreté el exhorto a las partes para que propongan los pliegos de preguntas. Considero, señor juez, que no hay ninguna ilegalidad en la proposición a las partes, en el exhortar a las partes que propongan pliego de preguntas. Lo considero de utilidad y de pertinencia en orden a la celebración de los actos procesales, específicamente las declaraciones testimoniales. El artículo 200 del Código Procesal dice que los hechos y las circunstancias pueden ser investigados por cualquier medio de prueba. En ningún lado, reitero, dice que los pliegos de preguntas no pueden ser solicitados o requeridos. La pertinencia y la utilidad de la prueba queda en facultad del Ministerio Público de determinarla, y en el caso de que las partes consideren o no estén de acuerdo con lo que ha opinado o sostenido por el Ministerio Público, tienen los recursos para hacerlo. La pertinencia hace al hecho que se investiga, ¿sí?, a todos aquellos datos, y la utilidad de la prueba o de los datos es todo aquello que nos permite, ¿no es cierto?, tener un conocimiento cabal de cómo han sucedido los acontecimientos. En este caso particular de la pregunta que ha efectuado el colega sobre si el testigo tenía una relación sentimental con la víctima, considero... No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo el decreto de exhortar un pliego, no a la pertinencia o utilidad. Claro, no, está bien, pero, o sea, en función, está relacionado, doctor, con eso, porque en función de ese testimonio y de esa pregunta surge, ¿no es cierto?, la disposición de la Fiscalía y la oposición de la defensa. Ese testimonio que la defensa lo considera de importancia, el Ministerio Público no hace lugar en su momento porque lo considera que no corresponde. No corresponde, y todo esto porque estamos ante una investigación en un marco de violencia de género, ¿sí? Y por lo tanto, la investigación, y como operador de justicia, debe ser llevada a cabo siguiendo todos los parámetros y tomando todas las medidas que sean conducentes para el respeto de la víctima. Y en esto, si me permite, doctor, o sea, va a ser lo único que voy a citar, que es la recomendación del Comité de Expertos de la Comisión de Belén do Pará, que dice: se dedica a establecer pautas para evaluar el consentimiento de las víctimas en caso de violencia sexual. Señala que la credibilidad, honorabilidad o disponibilidad sexual de la víctima no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima, por lo que indagar sobre sus relaciones personales previas o su dinámica no solo no corresponde, sino que además va en contra de la propia interpretación que realiza el Comité de Expertos de la Comisión de Belén do Pará. Entonces, esa pregunta que desencadena toda esta cuestión, todo este incidente, no es útil y pertinente para el proceso. No tiene nada que ver con el objeto de investigación. Lo que se investiga son un hecho de abuso sexual agravado, la privación privativa de la libertad y 2 hechos de amenaza. Que la víctima haya tenido relación sentimental con 1, 2, 3 o 10 personas no hace a la investigación, ¿sí?, al objeto de la investigación del proceso. Porque si la idea, ¿sí?, es incorporar al proceso cuestiones personales que nada hacen, ¿no es cierto?, o que nada prueban sobre la existencia y las circunstancias del hecho, yo como fiscal también puedo citar que en el año 2019, cuando... Doctor, lo escuché atentamente, lo vengo siguiendo, pero no estamos discutiendo la pertinencia o utilidad. Estamos argumentando sobre lo que yo no es materia de tratamiento en este caso. Le sugiero que se acote el argumento, bueno, en este caso, a la legalidad o ilegalidad del decreto atacado, sí, o sea, que creo que lo dejó su postura por demás. Sí, yo simplemente me estaba limitando, doctor, a responder, ¿no es cierto?, todo lo que ha manifestado el colega. No, está bien, no se trata de eso. Yo por eso también lo dejé que se explaye y que manifestara bien lo que acaba de hacer, pero si vamos a seguir debatiendo sobre una cuestión que no se va a tratar, me parece una pérdida de tiempo para ustedes, sobre todo, que tienen bien más actividades que yo, seguro. Bueno, en conclusión, doctor, así no demoro con el segundo incidente, obviamente no hace lugar al planteo de oposición por considerar que
resulta útil y pertinente para la Fiscalía, ¿no es cierto?, exhortar a la parte a la presentación de un pliego de preguntas para las declaraciones testimoniales que han sido propuestas. Y como tercer punto, el tema de la prisión domiciliaria, también, doctor, voy a ser muy sencillo, voy a citar únicamente algunos de los exámenes. Coincidiendo con la defensa... Disculpe que le interrumpa. Sí. Juro que no lo voy a interrumpir más. No estamos discutiendo la prisión domiciliaria. Lo que plantea la defensa, o ataca la defensa, es que usted haya resuelto denegarla. No porque la denegó. No sé si se entiende. O sea, dicen que usted es incompetente para rechazarme la domiciliaria. Perfecto. No sobre el contenido. Perfecto. En función por de el cual eso... usted la rechazó, digamos. No sé, entiendo yo que es el plantea. Correcto. Sí, sí. Bueno, en función de eso, y la Fiscalía, considerando razonable y ajustado el planteo, ¿sí?, revocó esa resolución y remitió a este juzgado para que se trate la prisión domiciliaria que había solicitado oportunamente el doctor. ¿Sí? O sea que lo que ataca ya fue revocado. Yo revoqué antes de mandarlo para acá y mandé para que se trate la prisión ¿Está domiciliaria. notificada la defensa? Sí, sí, se notificó de esa revocación. Pero bueno, en función de eso, y de cuál es el fundamento de la defensa para solicitar la prisión domiciliaria, tampoco coincido porque No, pero espere, porque vamos a... Entonces, este incidente domiciliario yo lo voy a diferir porque bien, yo entendía que estábamos tratando la ilegalidad sobre el rechazo. El conocimiento que yo tengo, señoría, en función de lo planteado. Yo no estoy notificado de nada, ¿no? Ni por mail, ni por cédula física, nada. Nosotros tenemos constancia de que está la revocación del propietario y mandan al expediente. Pero no tenemos constancia de notificación. Bueno, Por eso fijamos la base. entonces, vamos a hacer un tratamiento distinto del tema, porque además está supletorio, planteado de manera supletoria respecto del anterior, respecto del primer planteo de posición de la querella. Entonces, sobre este planteo en concreto, al haber sido revocado el decreto de acabo, sí lo declaró sin materias y se va a fijar audiencia para el día lunes a horas 10 para los fines de tratar la prisión domiciliaria y ahí ya cada parte va a tener que exponer sobre los motivos por los cuales entienden que desde el punto de vista médico el señor Sotelo debe permanecer en prisión. Perdón, su señoría. Digo la palabra. Sí, por favor. En atención a la urgencia de esto, digo, de la cuestión que tiene que Lo resolver. tengo, pero bueno, está bien, perfecto. Si a usted le parece, si hacemos, después que terminen las partes, yo no tengo problema que acto seguido, si me permiten leer el planteo, yo lo manifestamos ahí nomás, no tengo problema, ¿no? ¿La defensa está en condiciones de argumentar respecto a la domiciliaria? Yo soy la defensa. Perdón, sí, ¿está en condiciones sí, doctor, sí. la querella? Sí, tengo audiencia en fiscalía, tengo 2 imputados. Bueno, supongo que no nos va a llevar mucho tiempo, no veo que sea muy Bien, perfecto. complicado. Lo hacemos inmediatamente ahora, entonces, bueno, Aquí un cuarto entero para que pueda leer. hacemos un cuarto intermedio, bueno, perfecto. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos, porque veo que no es muy sinuosa la cuestión. Por ser la carga. ¿Quiere ir acá, quiere ir afuera? No, espero que terminen cuando haga el cuarto intermedio, lo leo. Listo, estamos en cuarto intermedio. Estamos en cuarto intermedio. ¿Ahora? Ahora. Eso. Hacemos un cuarto intermedio, porque yo también necesito un cuarto intermedio. Luego va a hablar la querida sobre los otros 2 puntos. Bien. Reanudado el cuarto intermedio, tiene la palabra la querella respecto de su postura en relación a los planteos que se están debatiendo en la presente audiencia. Doctora. Sí, bueno, en primer lugar, debo decir que me adhiero a lo que dice el Ministerio Público Fiscal. Y por otro lado, debo decir que no estamos ante la presencia de una detención arbitraria o ilegal. Ello en base al artículo 7.3 de la Convención Americana, que en ningún momento se la está violando. Ya sabemos que hubo un control de detención y el dictado de una prisión preventiva, donde se analizaron nuevamente los elementos de prueba suficientes que se valoraron respecto a la existencia de los hechos denunciados y a la participación del imputado en los mismos
y además que seguían vigentes los elementos de peligrosidad procesal, por lo que se dieron los dos requisitos objetivos que establece el artículo 292 del Código Procesal Penal de Catamarca. Ahora bien, con respecto a la investigación penal preparatoria, en ningún momento estuvo en stand-by, se tomaron todas las testimoniales, se proveyeron todas las pruebas que hubiera oportunamente ofrecido la defensa, y con respecto al riesgo, pasando un poquito al riesgo procesal que existe, respecto a los hechos, la pena combinada en abstracto arranca de los 8 años, por lo que continúa actualmente es el riesgo procesal. Y respecto a la cuestión probatoria, no varió para nada. Hubo testigos endebles y mendaces, donde hay gente estrechamente vinculada al imputado, tal cual uno de los testigos que debemos sobresalir, donde sí podríamos decir un espanto o cierto juego con la justicia, donde la actual abogada defensora, testigo, se la relevó del secreto profesional, se revocó su poder, prestó declaración testimonial y ahora nuevamente asumió la defensa. Por otro lado, los testigos se contradicen entre sí, y además podemos decir que en el afán de revictimizar a la víctima y denigrarla, tienden a ciertas palabras o usos de situaciones que la desprestigian constantemente sin nada que decir respecto a los hechos denunciados. Por lo que con todo ello y con lo que hubo el control de audiencia de detención y el dicto de una prisión preventiva, hay cumplimiento a cabal de los estándares constitucionales y procesales. Y con respecto a lo de la control jurisdiccional, podemos decir que el plazo razonable se está dando por la complejidad que tiene la causa y por la cantidad de pruebas que está ofreciendo la defensa, que hacen a su derecho, en el afán de querer dilatar en el tiempo ciertas cuestiones. Por otro lado, debo decir que nos encontramos en un momento que hay que tener en cuenta que la peligrosidad del señor Sotelo es actual, o sea, no hay que desconocerla. Con respecto a los pliegos al incidente del pliego de pregunta, debo desmentirlo al abogado defensor en este acto, ya que en ningún momento mi parte, o sea, en este caso yo estuve presente en la audiencia testimonial del señor Zuluaga, no dijo que no se le podía hacer preguntas con respecto a la víctima. Lo que esta parte dijo es que la pregunta acerca de la relación sentimental que tenía el señor Zuluaga no hacía la causa de los hechos investigados, que eran el abuso sexual, las amenazas, abuso sexual, amenazas y la privación ilegítima de la libertad. En ningún momento dijo que no se podía hacer preguntas sobre la víctima. Posterior a ello, debemos poner en claro, y como también nota de color, es que el abogado defensor, ya habiéndosele preguntado al testigo por las generales de la ley, cuando el testigo dijo no recordar su número de teléfono, nuevamente insistía: usted está en presencia, sabe que está en presencia de bajo juramento, siempre desprestigiando o intentando, no sé cómo llamar, con qué palabra utilizar, que el testigo estaba diciendo mentiras. Posterior a ello, que surge esta pregunta que nos lleva al incidente del pliego de interrogatorio, que esta parte contestó que en ningún momento la Fiscalía está diciendo que se ve que se van a vulnerar los derechos de defensa. Lo único que dijo la Fiscalía es que se va a enviar un pliego de preguntas y que va a considerar para de esa manera dirigir las audiencias testimoniales. Nunca dijo, reitero, en ningún momento la Fiscalía que no se van a poder hacer preguntas, y obviamente que se van a surgir preguntas en base al relato de los hechos de cada parte. Eso es todo. Bien, gracias. Con respecto a la prisión domiciliaria, como la prisión domiciliaria ha sido solicitada
por la defensa, pero la que tiene que evaluar la procedencia o no de la misma, la Fiscalía va a tener en primer lugar la palabra Fiscalía, luego la querella y por último la defensa. ¿Lo que queréis ahí? Bueno, gracias, señor juez. En base a este incidente, la defensa del imputado, remitiéndome, ¿no es cierto?, expresamente a lo que ha anunciado en el escrito de, ¿no es cierto?, en el cual solicita la prisión domiciliaria, acá hay una cuestión que hay que tener bien en cuenta. Toda la documentación médica del imputado, excepto la historia clínica y la evaluación del doctor Figueroa, ya ha sido evaluado, ¿sí?, y analizado el momento de la prisión preventiva, que son dos cuestiones distintas, ¿no? O sea, ha quedado claro que la prisión domiciliaria ha quedado diferida el tratamiento para después del estudio. El único estudio que se hizo después es el del doctor Figueroa, que es un encefalograma, ¿no es cierto? Y bueno, la atención del neurocirujano. De ahí también plantea de que no se valora el informe médico del doctor Rodríguez, el informe médico del doctor Medina Vázquez. Esos informes, ¿sí?, que en la feria la defensa del imputado los aporta en copia, ya obraban en el incidente del planteo de nulidad en original al momento de la prisión preventiva. Es más, el auto, la resolución suya al momento de dictar la prisión preventiva también no hace lugar al planteo de nulidad sobre la pericia médica. Es decir, la pericia médica que se lleva a cabo con el análisis de toda la documentación, incluso estando la misma en el planteo de nulidad, no se hizo lugar. O sea que sí está analizada y valorada. Viene el informe, como hace una presentación, la defensa con una historia clínica que resulta totalmente elegible para el Ministerio Público, en el entendimiento, entonces lo cito a prestar declaración testimonial. Y el doctor Figueroa, ¿no es cierto?, me voy a limitar específicamente a cosas puntuales de su testimonio, se le preguntó si él consideraba o si él recomendaba de que él no esté alojado en el servicio penitenciario. Y él dijo que no, que él no recomienda eso, que él no recomienda que no esté alojado, que él no puede determinar que estando alojados se le genere un perjuicio a la salud. Tampoco sí lo aclara de que lo que tiene el imputado no es en el servicio penitenciario, no es una situación que ponga en riesgo su vida. Da un tratamiento médico y recomienda la realización de neurorehabilitación. Claramente dice que refiere mucha sintomatología de dolor, de cabeza, tal, la cual dice el médico es subjetiva. Al examen realizado no se evidencia lo mismo, ¿sí? Requiere una rehabilitación paliativa, ¿sí? Y ahí viene el planteo de que el Ministerio Público considera que no es necesario y que no se justifica la prisión domiciliaria porque este procedimiento de neurorehabilitación que necesita, que puede ser llevado de distintas maneras, ¿no es cierto?, fisioterapia, psicoterapia y hay otras más, puede ser realizada estando él en el servicio penitenciario. Es más, todos los estudios médicos que se realizaron, todo lo que ha solicitado la defensa ha sido acogido por el Ministerio Público, se ha prestado la conformidad, se lo ha trasladado en reiteradas oportunidades, ¿sí?, hasta incluso ir a verlo al padre. Entonces, no hay concretamente, doctor, no hay razones justificadas para otorgar la prisión domiciliaria. Es cierto, y el doctor Larcher lo ha mencionado en su informe, el doctor Larcher, médico del servicio penitenciario, que no hay un área específica en el servicio penitenciario para brindarle la neurorehabilitación. Pero no implica eso que no pueda ser trasladado, ¿no es cierto?, a donde la defensa proporcione que se le pueda hacer tratamiento, o en su defecto, si no quieren proponer, se lo puede llevar a cabo en el hospital de urgencia con los plazos que obviamente y turnos que tenga el hospital público. Es importante también, teniendo en cuenta esto, yo creo que acá hay que evaluar muy puntualmente las historias clínicas, ¿no?, que hay del señor Sotelo. Las historias clínicas de Sotelo marcan el
no sé, quizá el 90% de la historia clínica marca claramente un estrés postraumático, producto del accidente. ¿Tuvo una lesión física él? Sí, sí la tuvo. ¿La desconoce el Ministerio Público? No, no la desconoce el Ministerio Público. Ahora, desde el año 2009 al año 2019, desde el 2009 hasta el 2019, lo que se expidieron fueron constancias, historias clínicas únicamente psiquiátricas y psicológicas, y todas marcan lo mismo. Y eso se concatena con el legajo personal del imputado, que tiene el legajo policial, donde todas las licencias, ¿no es cierto?, en ese tiempo han sido licencias psicológicas. O sea, recién en el 2019 viene una historia clínica del traumatólogo del doctor Rodríguez. Hay que tener en claro que cuando uno va a consulta médica, y esto lo dijo el doctor Figueroa como los otros y lo dicen en la historia clínica, tienen la obligación de referir lo que el paciente les dice. Pero cuando van al diagnóstico sobre qué es lo que tendría el paciente, en toda la cosa se está hablando de un estrés postraumático, no de un problema físico. En función de eso, ¿qué es lo que dice el doctor Ríos Obando, que es el psiquiatra? Porque en los planteos, obviamente, si citamos la parte que nos conviene, obviamente que va a ser una información parcial. Dice que lo asistió en 2 oportunidades. Dice, en la siguiente evaluación, el día tanto, bueno, obviamente está medicado de esa manera, también tal cual como lo dice, como lo recomienda el doctor Figueroa, dice, dentro de la evaluación remarca mucho su incapacidad, manifestando zumbido, mareo, amnesia fugaz, pero en la evaluación no se evidencia dificultad motriz franca como lo manifiesta en su discurso. Se observa que trata de convencer sobre su discapacidad, en el cual hace ciertas actuaciones para convencerlo. Continuará siendo evaluado. ¿Qué dice la licenciada, la psicóloga Verónica Arce del penitenciario? Lo entrevistó en 3 oportunidades y se le informa al imputado que el servicio de psicología es a demanda, es voluntaria y debe prevenir el sujeto. Y no se registra pedido de asistencia efectuado por Sotelo, ¿sí? Ni situación de crisis informado por otras áreas del servicio penitenciario. Yo lo entrevisté personalmente a pedido del imputado en la fiscalía, y en la fiscalía manifestó que está mal psicológicamente, que no hay psicólogo en el penal, que no se le da asistencia. Entonces, acá hay una cuestión, para terminar, doctor, y no redundar sobre lo mío, que yo creo que es una cuestión que está bastante clara. Acá estamos ante una condición, vamos a llamarle como viene con todos los exámenes, una cuestión psicológica, psiquiátrica, y como lo dice también el doctor Figueroa, el doctor Figueroa en su testimonio, se observa una leve desorganización difusa, eso surge del encefalograma, lo que significa que ante la estimulación tiene un estado de hipersensibilidad, como puede tener cualquier persona que vive una situación de estrés o ansiedad en forma crónica. O sea, cualquier interno del servicio penitenciario, por solo hecho de estar privado de su libertad, ¿sí?, está con una situación de estrés. Entonces, él está siendo medicado. Lo único que puede ser planteado como viable es la neurorehabilitación, pero eso cae ante la posibilidad del traslado, porque se haga el tratamiento en un instituto médico afuera, como se hace con la totalidad de los internos. Entonces, no hay sustento jurídico para autorizar la prisión domiciliaria del imputado. Esto ya pasa a ser una cuestión meramente antojadiza del imputado, y la totalidad de los planteos están específicamente a tratar de que él se encuentre en libertad como sea. Y las constancias, tanto médicas, que tanto a luz de la defensa, ¿sí?, hay que evaluarla y analizarla. Ya fue evaluado en la Junta Médica, ya se trató con el planteo de nulidad, y ahora lo volvemos a tratar porque obviamente posiblemente surja otro estudio más y se vuelva con la misma instancia. En función de esto, señor juez, considero que no hay que hacer lugar al tema de la prisión domiciliaria. Esto. Una querella. Si no hay una cuestión muy puntual y adhiere. Sí, me adhiero a lo que establece el Ministerio Público Fiscal, y le voy a agregar que en base a lo que establece la ley 24660 de ejecución penal, no se aplicaría en estos casos lisa y llanamente, pero en el sistema acusatorio que tenemos en nuestro sistema conforme a la ley adjetiva,
quien resolvería en primera instancia debería ser el Ministerio Público Fiscal, quien es el que dirige de la investigación penal preparatoria. De ello resulta que tiene el juez de ejecución, en virtud de lo que dicta nuestra ley adjetiva, recaer en él esta situación, y en el caso de oposición de alguna de las partes, elevarlo como en el caso que estamos en cuestión. Ahora bien, es de remarcar que la procedencia o no de este beneficio, resulta raro que recién el imputado se acuerde de asistir a los médicos cuando está en el curso de este proceso, donde recién donde se lo impute y todo lo demás. Y que cabe decir que el servicio penitenciario provincial, si bien es verdad, no tiene un centro de neurorehabilitación, porque no es un centro de atención médica, a los internos, para realizarles ciertos estudios, por ejemplo, para una tomografía o para algo de cuestión bucal, por ejemplo, se los traslada al hospital. Es más, se los traslada a visitar los familiares, que no es una cuestión de salud. Bueno, y en referencia a todo ello, siguiendo la idea principal de la ley 24660, no tajantemente es que se podría estar aplicando, sin embargo se la refiere la defensa, el artículo 32 establece que el juez de ejecución o el juez competente van a disponer este dictado de la prisión domiciliaria cuando el interno, cuando la privación ilegítima de la libertad le impide recuperarse o tratar adecuadamente. En este caso nunca se lo privó de la salud, es más, se lo retiró del servicio penitenciario para hacérselo controlar con el doctor Figueroa. Y otro de los incisos a tener en cuenta es el C, que no es un interno discapacitado, es discapacitado para la función policial, no para ningún acto posterior a ello. Por lo que esta parte también adhiere a que no se debería hacer lugar al dictado de una prisión domiciliaria. Y es válido también señalar que la libertad individual nunca puede excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas de protección que sean necesarias para asegurar el éxito que debe llevar una investigación, sino también para garantizar en casos graves como los que se está tratando y que no se frustre una eventual fuga o peligro o incomparecencia del reo ante lo que se los está llamando, por ejemplo, para ciertas medidas. Por otro lado, no hay que dejar de tener en cuenta que el imputado, en los momentos que estuvo prófugo de la justicia, existía ya la peligrosidad procesal, donde a la víctima de autos y a su hija y a su grupo familiar la tuvo en vila, tal cual surge de todas las medidas que se tomaron, como la protección a ella y a su hija. Por lo que dictar una prisión domiciliaria quedaría más de resalto revictimizar a la víctima en un intento del imputado de menoscabar sus derechos. Nada más. Gracias, doctora. Doctor, le pido encarecidamente sea concreto y puntual. Por favor. Muchas gracias, su señoría. Oído atentamente las formulaciones del Ministerio Público y, bueno, en menor medida la querella, voy a contestar lo que entiendo pertinente. Desde luego, desde ya anticipo mi pedido de que se le conceda la prisión domiciliaria, subsidiariamente a los planteos que ya fueron tratados previamente. Voy a insistir en que la presente sea tratada como habeas corpus en razón a el agravamiento de las condiciones de detención de mi pupilo, y voy a explicar por qué. En primer lugar, su señoría, resulta completamente falso que los estudios médicos del señor Sotelo hayan sido tratados anteriormente en esta instancia jurisdiccional. Si leemos atentamente el auto de prisión preventiva de fecha 4 de julio de 2024, vemos claramente que este tribunal dispuso no tratar la cuestión de la prisión preventiva, ergo todos los estudios médicos, en atención a que se debía cumplir con los recaudos de la ley 24660 y con todos los informes y trámites que ahí se establecen. Cosa totalmente distinta a lo que acabo de decir es la cuestión relativa a la nulidad
de la pericia de la Junta Médica. Esa cuestión sí fue tratada y fue resuelta por este tribunal, pero todos los informes médicos no fueron tratados porque no fue tratada la prisión domiciliaria. Inclusive, como dato de color, menciono que en la fecha de la audiencia de la prisión preventiva, muchos de esos no estaban ni siquiera agregados al expediente, sino que fueron agregados con posterioridad. Pero eso es un dato de color porque no fue tratada la cuestión. Así que entiendo que esta instancia debe analizar y valorar todos los estudios médicos, tanto los aportados por la defensa como los que la Fiscalía dispuso en su oportunidad. Continúo, su señoría. Entiendo que los informes médicos que obran no han sido valorados correctamente y se les hace decir lo que no dicen. En primer lugar, el estudio médico, el informe del doctor Figueroa, establece claramente que el paciente tiene daño cerebral, posee lesiones neurológicas y que producto de estas lesiones neurológicas es que se recomienda la neurorehabilitación. Aclaramos que el doctor Figueroa es neurocirujano. Esta situación per se ya amerita el tratamiento de la salud del señor Sotelo, porque lo contrario implicaría e implica actualmente, en el presente, un agravamiento de su condición de salud y en sus condiciones de detención. Y esto surge del propio informe del Servicio Penitenciario, en la cual el doctor Larcher, como dice el representante del Ministerio Público, claramente dice que no hay posibilidad de rehabilitación en el servicio penitenciario porque no hay un área de neurorehabilitación. Es decir, el servicio penitenciario, como es público y notorio y conocido por la mayoría, por todos los operadores judiciales, conocen perfectamente que el servicio de salud en el servicio penitenciario es genérico, no posee áreas específicas. Pero hay que poner en resalto una cuestión, su señoría. La neurorehabilitación para el señor Sotelo es una neurorehabilitación permanente, no una cuestión transitoria que se pueda llevar a cabo una vez al mes, una vez cada 15 días, sino que la rehabilitación per se, como la misma palabra lo dice, rehabilitación, necesita terapias continuas y prolongadas en el tiempo para atenuar o menguar el daño o el perjuicio en su estado de salud. En este caso, como ya lo dijimos, hay daño neurológico. Esa permanencia de la rehabilitación es lo que justifica la prisión domiciliaria. Entiendo que en esas condiciones el servicio penitenciario no estaría tampoco ni siquiera en condiciones de trasladarlo todos los días, o 2 veces a la semana, 3 o 4, o lo que haga falta. Pero lo que sí es correctísimo es que el tratamiento per se, como la misma palabra lo dice, es una rehabilitación y tiene que ser sostenida en el tiempo para que efectivamente pueda lograr la rehabilitación de su estado de salud. En la declaración del doctor Figueroa, el doctor Figueroa lo que hace es no inmiscuirse en cuestiones judiciales. Si leemos la declaración del doctor Figueroa, él no dice ni que sí ni que no. Él no se inmiscuye en cuestiones judiciales. Él no recomienda, ni tampoco deja de recomendar que se le dé o no se le dé a domiciliaria, sino que sus respuestas se encuentran supeditadas a las posibilidades que tenga el servicio penitenciario. Pero él no afirma ni niega nada. Sin embargo, la contraparte lo hace afirmar o pretende interpretar su declaración como que no necesariamente tiene que estar en su domicilio o en el servicio penitenciario. En este tópico, la declaración del doctor Figueroa no lleva ni a una ni a otra solución, porque él no está afirmando que deba estar en el penal ni tampoco lo contrario. La simple lectura nos lleva a eso.
no es la valoración que hace el Ministerio Público. Quiero dejar sentado, su señoría, asimismo, que las lesiones del señor Sotelo, contrariamente a lo expuesto por quienes me precedieron en la palabra, no se limitan a la cuestión psicológica. Las lesiones del señor Sotelo involucran lesión traumática en su columna vertebral, con aplastamiento de vértebra y fisuras de vértebra que le dificultan la movilidad, la motricidad y el entumecimiento de sus extremidades inferiores, lo cual está claramente demostrado con los informes médicos de los traumatólogos. Tales informes han sido también producto de que se ha trasladado el imputado y se hagan los informes por los doctores Rodríguez y por el doctor Medina Vázquez. Tenemos lesión traumatológica, tenemos lesión neurológica, que es lo que me referí previamente del doctor Figueroa. A su vez tenemos una situación o un padecimiento de naturaleza psiquiátrica que también debe ser valorado, y todas las historias clínicas que hay desde la fecha del accidente y realizadas cada 3-4 meses posterior al accidente que tuvo el señor Sotelo son de naturaleza psiquiátrica y también de naturaleza psicológica. Es decir, tenemos 4 tipos de afecciones en la salud del señor Sotelo. Desde luego que la más grave, porque está constatado que hay lesión neurológica, es la homónima, es decir, la neurológica. Esa sería la más grave, pero eso no disminuye ni resta a las demás lesiones que están constatadas. Por lo cual entiendo que el agravamiento de su estado de salud es toda una combinación, un combo, que en su conjunto también suman a su deterioro constante y permanente de su estado de salud. También, como ya lo manifesté en otra ocasión, su señoría, no podemos desconocer que se encuentra vigente el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la provincia. Este certificado de discapacidad claramente establece que el señor Sotelo Delgado posee incapacidad laboral absoluta y permanente, lo cual significa que no puede realizar ningún tipo de actividad física ni ningún tipo de actividad laboral. Y ese certificado lo coloca el señor Sotelo bajo la tutela y protección legal del Tratado Internacional de las Personas con Discapacidad, que ha sido ratificado, Tratado de Naciones Unidas, que ha sido ratificado por nuestra nación y que tiene jerarquía constitucional. Cuando estamos hablando de esto, su señoría, estamos hablando de una garantía constitucional de derechos humanos que hasta el presente entiendo que no ha sido tomada en cuenta y no ha sido valorada. Por otro lado, no es menos cierto que el señor Sotelo se encuentra medicado. Y si se encuentra medicado, desde luego es porque tiene un padecimiento en su salud. Bueno, digamos, doctor. Sí, ya termino, doctor. Bien, gracias. No debo perder de vista, su señoría, que cuando valoramos esta cuestión, no debe perderse el foco de que se debe valorar el principio pro homine. Y toda la valoración que se haga de la prueba y del estado del señor Sotelo, más allá de la libertad, debe ser siempre tomada como base el principio pro homine. Se debe respetar y se debe tutelar, se debe salvaguardar la vida, la integridad física, la salud, la integridad psicológica del señor Sotelo. Esto no es una cuestión secundaria, esto es una cuestión absolutamente primaria, y así debe ser tratada, porque he oído decir un montón de justificativos para decir que esté preso, pero no he escuchado ningún argumento, ninguna valoración del principio pro homine, que tiene jerarquía constitucional, que está avalado por los tratados de derechos humanos y particularmente por el artículo 18 de nuestra Constitución, cuyo desarrollo, vuestra señoría lo conoce mejor que yo. El principio pro homine establece con claridad que todas estas circunstancias lo que se debe tener el eje es el imputado y no otros sujetos procesales o terceros, porque está en juego la dignidad de la persona.
Y acá la dignidad del señor Sotelo está siendo vulnerada, está siendo avasallada al impedírsele la rehabilitación médica como corresponde, siendo que su lugar de detención resulta absolutamente imposible, con daño neurológico, y que daño neurológico que va en crecimiento, producto de la desidia en permitir que se le otorgue la domiciliaria para el correcto tratamiento. Como lo mencionaba ella también, lo que establece la ley 24660 es que el condenado, en este caso un imputado, lo que requiere un tratamiento adecuado. Esa es la cuestión. Y el tratamiento adecuado no puede ser brindado en condiciones óptimas, adecuadas, por el servicio penitenciario. Doctor, Y eso está explícitamente informado por el doctor Larcher, de que no pueden ser brindadas en el servicio penitenciario, Ya lo he dicho. por el doctor Figueroa. Por lo tanto, su señoría, en función de lo manifestado, solicito se rechace el planteo del Ministerio Público, se haga lugar a la presente solicitud subsidiaria de prisión domiciliaria, dándose de trámite a la presente de habeas corpus correctivo en función del agravamiento del estado de salud permanente del señor Sotelo Delgado. Bien, gracias. Atento que sé que tiene audiencia, lo están esperando en cuarto intermedio, en otra audiencia. También tiene audiencia este tribunal. Se va pasando en cuarto intermedio hasta la hora 12:30. Perfecto. Ahora 12:30, ¿sí? En el medio de cada uno van a tener el resuelvo de lo que se hace en esta audiencia. Y se va a diferir el fundamento de ello para el próximo miércoles 18. A partir del cual empiezan los plazos para que la parte que no esté de acuerdo apele mi medida. ¿Se entendió? Sí. Vean los fines de yo sé No hay que que volver. no hay que volver. En el medio de cada uno va a estar el resolutorio puntual, de lo que yo resuelvo ahora. Muchas gracias, su señoría. El miércoles 18, los fundamentos. Perfecto. Disculpen si no hemos podido compaginar de mejor manera, pero se fue sucediendo un montón de cuestiones, así que les agradezco. Todo el tiempo que han dispensado. Muchas gracias, No, su por señoría. favor.